Muy bien, anoche tuvimos la bendición de descansar confiadamente y decir, utilizando bien el versículo de Filipenses 4:13, puedo descansar confiado porque tengo la seguridad del poder de Dios. No tanto en lo que nosotros podemos hacer, que no podemos hacer nada, pero sí podemos descansar en esas manos poderosas de nuestro Dios. La pregunta clave para esta noche es: ¿puede Dios perdonarme? Y esa es la pregunta que vamos a analizar en esta noche. Algunos creemos que hemos pecado tanto que Dios no tiene suficiente poder como para perdonarnos. Hemos hecho tanto que ya no tenemos esperanza, ni tenemos la esperanza del perdón. Y para añadir un poquito más a eso, la sociedad hoy en día, la cultura, lo que ha hecho es diluir el concepto del pecado. La sociedad dice, fue una indiscreción. Otros llaman, lo hizo por ignorancia. Los científicos pseudocristianos dicen, ya no le llaman pecado, le dicen ausencia de lo bueno. El hombre carnal no le dice pecado, le dice es mi debilidad. Y los nuevos teólogos le llaman al pecado egoísmo. Pero Dios le llama al pecado como es. Dios dice que el pecado es infracción de la ley. Dice Dios en su palabra que es rebeldía contra Dios. El pecado es desobediencia y si no tienes fe, también es pecado. Así que resumiendo, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Podemos decir que pecado es la transgresión de la ley, ser rebeldes a la voz de Dios, ser rebeldes, desobedecer la voz de Dios y escoger nuestra voluntad antes que la voluntad de Él. Ahora déjenme les pongo el asunto bien triste con respecto al pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Así que puedes ver quién está a tu derecha, a tu izquierda, y dile, tú y yo somos igual de pecadores. Así que aquí todos somos iguales, hermanos. En algo somos iguales hoy. No, dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Así que olvídate de ver de una manera. Alguien tiene prendido el teléfono y últimamente la iglesia tiene un dispositivo que el que suena el teléfono se prende un botón y usted va a desaparecer. Así que si está el teléfono poniéndolo nervioso, el que aprieta los botones ya tiene la indicación. Y soy yo, no mentira. Entonces, ¿cuántos pecaron? Dice la escritura, dice, por cuantos todos pecaron. La palabra también dice, porque la paga del pecado es. Así que déjeme termino el concepto que el teléfono me perturbó es, no veas a otros más pecadores que tú, porque la palabra dice, todos pecamos. La paga del pecado es la muerte. Dice Romanos que la muerte pasó de un hombre a todos los hombres por cuanto pecaron. ¿Qué ha hecho el pecado? Dice Isaías, nuestros pecados han hecho una división, una separación entre nosotros y Dios. El apóstol Pablo dice que estamos vendidos al pecado. Y el libro de Proverbios, este versículo me gusta mucho cuando dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Alguien puede decir eso? Y el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces,
Déjeme repaso brevemente la teología del pecado. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por quién entró un pecado? Por un hombre. ¿Qué hace el pecado con respecto a nosotros y a Dios? Nos divide, nos separa. Nuestro cuerpo está vendido al pecado. Nadie puede decir, mi corazón está limpio, yo estoy limpio de pecado. No hay hombre justo. Y si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? Mentirosos. Así que este tema está como medio para deprimirse, ¿verdad? Porque aquí entramos ¿cuántos? Todos. Les voy a contar una historia real. Y esta historia que muchos conocen es de un hombre que fue rey de Israel, tenía poder, riquezas, reputación y gran posición. Y en lugar de salir a pelear con su ejército, se quedó muy tranquilo en su casa. Se fue a ver qué había alrededor de su palacio y pues se encuentran sus ojos a una mujer que se está bañando, una mujer sumamente hermosa. Esta mujer lo inquieta. ¿Y estoy hablando de quién? De David. En lugar de andar peleando, pone los ojos donde no tiene que ponerlos, lo pone nervioso, pregunta por ella, se entera que está casada y que su esposo es uno de sus soldados más fieles. Primero puso los ojos donde no tenía que ponerlos y después hace lo que no tiene que hacer. Como rey la manda a traer, le dice que debe dormir con ella. Al poco tiempo la mujer le dice, David, estoy embarazada. Y entonces David tiene que cubrir su pecado antes que se haga público. Y cuando se haga público es que va a salir el embarazo público. Hace dos estrategias, hace traer al esposo de esa mujer que estaba peleando por él y le dice, ven, regresa, duerme en tu casa, pensando que si él dormía con ella, pues todo el mundo iba a decir, el niño es de él. Pero el hombre era tan fiel que se quedó durmiendo a la puerta del palacio. La estrategia le falla a David. Entonces toma una decisión que va a llenar su mano de sangre y escribe una carta y le dice a este soldado, lleva esta carta, entrégasela a tu jefe. Y la carta decía, llévenlo a pelear al lugar donde la pelea esté bien caliente, bien fuerte. Cuando esté el fuego de la batalla, apártense, déjenlo solo, que lo maten. Cuando el esposo muere, David se casa con la viuda y pronto le nace un niño. Y la palabra de Dios dice, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Ya se los relaté brevemente. Pero Dios, que quiere nuestra salvación, le envía a un profeta y el profeta le cuenta una historia. Mira, había un hombre muy rico y tenía muchas ovejas. Y un hombre pobre tenía una ovejita. Y el rico se interesó por la ovejita del pobre. Y el rey inmediatamente dice, ese hombre merece la muerte. ¿Quién es? Y el profeta le dice, eres tú. Tú tenías todas las mujeres a tu disposición y vas y le quitas a un hombre fiel su mujer. Mira, le dice Natán a David, Dios conoce tu pecado y has tratado de ocultar tu pecado. Parece que por un año no ha pasado nada. Y cuando escuchó esas palabras, tú eres ese hombre. ¿Qué había hecho David? Había codiciado, había cedido a la tentación, había adulterado, había mentido, había engañado y al final mató al pobre hombre. David es el autor de muchos salmos. David fue un hombre como tú y yo, pero en este momento su corazón perverso y su voluntad se rebelaron contra Dios. En otras palabras, pecó contra Jehová. Pero la Biblia dice que Dios perdonó a David. Y si Dios perdonó a David,
tú y yo tenemos esperanza. Y si tú abres tu Biblia en el Salmo 51, el Salmo 51 es muy conocido como todos los salmos, así como el Salmo 23 y el Salmo 91. El Salmo 51 es una confesión desgarradora de David diciendo: Señor, pequé contra ti. Y me gustaría, hermano o hermana, amigo o amiga, si tú crees que has cometido tantos pecados o muchos pecados, recuerda, este salmo nos da esperanza. ¿A cuántos? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está el salmista David diciéndonos qué debes hacer para recibir el perdón de nuestros pecados. Y la primera pregunta, o la siguiente pregunta, o no sé qué pregunta sea, es: ¿qué pecado es mayor? Si robas 5 centavos o robas 5 millones. Es el mismo pecado, consecuencias diferentes, ¿verdad? Muy diferentes las consecuencias. Pero ante los ojos de Dios, el pecado es pecado. Y entonces, en esta situación, después de que Dios le pone el dedo a David en la llaga donde le duele, donde el hijo que nace muere, donde le dijo, si tú quieres leerlo después, te doy la referencia, Dios le dijo: te va a ir mal, David, te va a ir muy mal por lo que hiciste, pero no te vas a morir. Tu hijo va a morir, tus mujeres van a sufrir, tu pueblo va a sufrir por tu pecado. Y entonces, en el Salmo 51 dice la palabra de Dios, las primeras palabras, primer versículo 1 y 2, dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y entonces él pide 3 cosas: borra, lávame y límpiame de mi pecado. David había vivido un año y no había pasado nada. A veces nos olvidamos que podemos ocultar el pecado a los ojos de los hombres, pero delante del ojo de Dios no podemos. Dios todo lo ve y todo lo sabe. David está con una carga emocional, mental, física y espiritual que ya no puede. Y lo primero que viene delante de Dios le dice: ten piedad de mí. En otras palabras, compadécete de mí. Ten misericordia, muéstrame tu favor. Y él le dice: tú tienes 2 cosas, Señor. Tú tienes misericordia y tienes multitud de piedades. Compadécete de mí, por favor, Señor. Después de que Dios le dijo: te va a ir mal, va a morir tu hijo, tu pueblo va a sufrir las consecuencias, él va corriendo al Señor y le dice: perdóname. Pero el perdón tiene que ser bien específico. Y ahora vamos a llegar un poquito más adelante. El Señor, cuando tú vayas a pedirle perdón a Dios por tus pecados, debemos acercarnos con confianza. Confianza y con humildad, porque si tú ves el versículo 17, verso 17 del Salmo 51, la segunda parte dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, para alcanzar el perdón de tu pecado y de mi pecado, si son 10 pecados o 1000 pecados, debemos de ir con un corazón contrito y humillado. Tenemos que pedirle al Señor que solamente nos vea con misericordia y que nos vea con piedad. Y tenemos que ser muy específicos. Dile a Dios que ya no puedes más con esa carga, que tenga misericordia de ti, que te muestre su favor y que tenga consideración de ti. Entonces podemos decir: vengo a ti, Señor, con un corazón humilde. Me atrevo a venir delante de ti en base a tu amor fiel, que es muy grande, porque dice la palabra: conforme a la multitud de tus, ¿qué? De tus piedades. Y en el original hebreo, los versículos 1 y 2 dice ahí:
borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como que le quiere decir David a Dios, es tanto mi pecado, usa varios adjetivos que se utilizan en hebreo para pecado. Y él está buscando el perdón en base a los méritos de Dios. Por eso, ¿cuáles son los méritos de Dios? Pues es grande en misericordia y en piedad. Es grande. Su piedad tiene multitud de misericordia. Él no tiene, como ni tú ni yo tenemos, ningún mérito personal. No somos dignos de ese amor. Pero para que Dios perdone nuestro pecado, tenemos que ir con confianza y decirle: Señor, ya no puedo más. ¿Y qué va a hacer Él? Vamos a encontrar lo que el Señor va a hacer. Él le dice: borra mis excesos, lávame más y más. Y Él está usando esa frase de lávame más y más, como las señoras en el pasado lavaban la ropa, o tal vez algunas en el presente, lavaban la ropa en el río y la golpeaban con las rocas. Límpiame de mi pecado. Así que, hermanos, si tú crees que es mucho el pecado que tienes, debemos de ir con el Señor de manera humilde y confiando en que Él tiene multitud de misericordia y compasión. ¿Y qué le tienes que decir? Fíjate en mí, Señor, por favor. Ya no soporto más. Fíjate en mí. Punto número 2, debemos reconocer nuestro pecado frente a Dios. Versos 3 y 4 dice la palabra: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí me quedo. ¿Con quién debemos confesarnos, hermanos y hermanas? Solamente con Dios. Si tú marcas, y es una buena tarea, marca cuántas veces está el pronombre mí y el pronombre yo en este salmo, y te vas a dar cuenta que él toma la situación muy personal y le dice: yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo a tus ojos. Su confesión va directamente a Dios. Admite que ha pecado contra Dios y él dice: aunque hice mal a Urías y a Betsabé. Cuando pecamos directamente contra Dios. Él dice: yo reconozco mis rebeliones. Debemos de ir a Dios con confianza y debemos de ser específicos. ¿Qué significa eso? No es culpa de nadie, sino es mi culpa. No es responsabilidad de nadie, es mi responsabilidad. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti, y en base a tu misericordia y a tu compasión te pido que me perdones. Tercer punto, versículos 7 al 12, que es un sermón en sí mismo. Él pide purificación con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y entonces viene el famoso versículo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? Que hay solución para el problema del pecado. ¿Y en quién está la solución al problema del pecado? En Dios. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Ir con humildad, ir con reconocimiento y descansar en su misericordia y en su compasión. Nada más. Y entonces él pide varias cosas aquí. Señor, mientras he estado pecando en todo este año, el pecado me ha hecho sordo a tu voz. Y solamente tú puedes hacerme gozo y alegría, escuchar gozo y alegría.
El del verso 9, el pecado lo ha visto Dios, pero solamente tú puedes esconder tu rostro de mi pecado y borrar mi maldad. El pecado solo me ha dado un corazón impuro, versículo 10, y solo tú puedes crearme un corazón limpio. Versículo 11, el pecado me ha apartado de ti, solo tú puedes regresarme a ti. Versículo 11, el pecado me separa del Espíritu Santo y solamente Dios le pide a Dios, no me quites, Señor, tu Santo Espíritu. El pecado me ha quitado el gozo, solamente tú puedes darme gozo. Y el pecado me da un espíritu desafiante, solamente tú me puedes dar un espíritu noble. Me encontré 8 o 9 situaciones aquí con respecto al pecado, del versículo 7 al versículo 12. Todo lo que hace el pecado en la vida de uno y lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Dios restaura y renueva. Y yo creo que cuando nos acerquemos con la intención de confesar y pedir perdón, podemos tomar estos versículos y decirle al Señor: lávame, hazme oír tu gozo y tu alegría. No escondas más o esconde tu rostro de mis pecados. Dame un corazón limpio. Dame un espíritu recto delante de mí. No quites de mí tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué hace el pecado, hermanos? El pecado, dice la palabra de Dios, sencillamente roba la tranquilidad, quita el gozo, nos hace hacer cosas que no debimos hacer nunca ni haber pensado hacer nunca. Desafiamos a Dios, desafiamos al ser humano. Una situación que no falla es que generalmente queremos esconder el pecado y andamos buscando los pecados de otros, porque somos bien buenos para confesar los pecados. Yo soy bueno para confesar sus pecados, hermano, pero los míos no. Y usted es bueno en confesar mis pecados. Somos muy buenos en confesar los pecados, pero los pecados ajenos. Después de confesar su pecado a Dios y clamar por el pecado de su culpabilidad, ahora le pide una restauración completa. ¿Qué le dice? Quiero estar contigo como estaba antes, en una buena relación. Quiero que las cosas entre los dos sean como antes, Señor. No quiero que haya nada que nos separe. Él puede decir: por más de un año, Señor, he vivido lejos de ti, sin gozo, sin paz, sin tranquilidad. Ya tuve que enterrar a mi hijo. Deseo estar contigo como estaba antes. He estado viviendo sin la dirección del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo me puede guiar y me puede dar un corazón limpio. Estoy cansado de tener el espíritu incorrecto y equivocado. Por favor, Señor, renueva el espíritu correcto dentro de mí. Quiero ser obediente, quiero amarte. Y todo eso se logra cuando uno va con humildad y le dice al Señor, ¿qué le dice? Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y finalmente, con esa seguridad, el salmista le dice al Señor: como sé que me vas a perdonar y sé que las cosas van a cambiar entre tú y yo, verso 13 al 17, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y termina el versículo 17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La pregunta que muchas personas me han hecho: pastor, pero yo he hecho tantas cosas malas y he pecado tanto, ¿será que hay perdón para mí? ¿Cuál es la respuesta bíblica, hermanos? Hay perdón. Hay perdón. Y cuando tú y yo recibimos el perdón, cuando nos vuelve el gozo, cuando tenemos la dirección del Espíritu Santo, nos vamos a convertir en misioneros. Vamos a convertirnos en hombres y mujeres que vamos a enseñar a los pecadores los caminos de Dios. Nuestra lengua va a cantar justicia, porque antes estaba acabado, estaba noqueado, estaba perdido.
el Señor me restaura, el Señor me renueva, el Señor me da una nueva oportunidad. ¿Y qué voy a hacer? Hermano, Dios te puede perdonar como Dios me perdonó a mí. Ese es el evangelio. Dios te puede perdonar a ti porque Dios nos ha perdonado ya en Cristo Jesús. Y entonces el salmista dice: voy a enseñar a los transgresores tus caminos, voy a cantar con mi lengua tu justicia. Ábreme, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Ese es el perdón de Dios. David se compromete a adorar a Dios. Su boca la usará no para juzgar a otros, ni criticar a otros, ni criticarse a sí mismo, sino con el perdón de Dios, la vida de una persona cambia. Entonces, mi pregunta para ti y para mí es la siguiente: ¿puede Dios perdonarte a ti y a mí, tan pecadores como somos? ¿Cuál es la respuesta? Hay solución. El Salmo 51 no es acerca del pecado de David. El Salmo 51 es acerca del amor de Dios. Porque si hablamos de la naturaleza humana, ya sabemos que es frágil y somos pecadores. Pero la naturaleza de Dios que encontramos aquí, Él es perdonador. ¿Cómo puedes tener tú y cómo puedo tener yo la seguridad del perdón? Porque el amor de Dios es incondicional. ¿Puedes repetir conmigo, hermano? El amor de Dios es incondicional. Dios no te dice: te voy a amar si eres bueno y santo. Dios solamente dice: te amo y punto. ¿No es así, hermanos? No es como nosotros los seres humanos, con el humano y con los familiares o con los hijos. Si se portan bien son buenos hijos, si se portan mal no son tan buenos hijos, y si se portan re mal pues no son nuestros hijos. Pero Dios dice así: yo te amo, y eso es punto final. No va a parar de amarnos, somos recipientes de su gracia restauradora, porque en el negocio que Dios está es el negocio de cambiar vidas, y el negocio de Dios es limpiar lo que está sucio. Así que recuerda, el amor de Dios para ti y para mí es incondicional. Punto número 2: Dios nos perdona no en base a lo que podemos hacer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuestro perdón se basa en la gracia de Dios y no en lo bueno que somos. El único camino que lleva al cielo es el que está pavimentado por la gracia y la sangre de Jesús. Así que, hermano, por más que duermas en suelo frío, o hagas ayunos, o digas tantos padres nuestros, o te golpees tu cuerpo, no puedes ganar el perdón. El perdón ya lo compró y lo ganó Jesús. Somos salvos por su misericordia y somos lavados de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Y algo que tengo aquí anotado que me gusta mucho, hermano, es: Dios no guarda rencor o resentimiento contra ti. Cuando pecamos, lo lastimamos, pero Él no se queda enojado con rencor o resentimiento. Dice la Escritura: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y hay un versículo por ahí que dice que Dios coloca ¿dónde nuestras transgresiones y pecados? En lo profundo de la mar. Y está prohibido ser buzos. ¿Qué quiero decir con eso? Si Dios ya los puso allí, dejémoslos ahí. El Señor ya se encargó de ellos. No nos metamos con el equipo del scuba diving y buscar los pecados, si ya el Señor los coloca allá. Así que, mi hermano, mi hermana, el amor de Dios es incondicional y decimos amén. Nuestra salvación no se basa en lo que podemos hacer, sino en lo que Él ya hizo, y decimos amén. Y Dios no guarda rencor y resentimiento contra ti. Él quiere perdonarnos, y cuando perdona, perdona completamente. Muy diferente a nosotros. Nosotros perdonamos con condición. Nosotros
dejamos los pecados de los demás y las ofensas en las agüitas, no en lo profundo de la mar, sino en la agüita que nos llega a los tobillos, y esperamos que haga la gente algo para que ganen nuestro respeto. Así no es Dios. Afortunadamente así no es Dios. Yo me acuerdo de mis pecados y seguramente tú te vas a acordar de mis pecados también. Los pecados nos persiguen, pero Dios, cuando me perdona y cuando te perdona, me trata y te trata como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el evangelio, puro evangelio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Solamente lo que tú y yo necesitamos es recordar que su amor para mí es incondicional, que me da perdón, que me restaura y me renueva. ¿Y qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Solamente ir con un corazón contrito y decir: Señor, usando palabras nuestras, la regué, metí la pata hasta la corbata, hice daño, ofendí y rompí mi relación contigo. ¿Qué quiere el Señor hacer contigo y conmigo en esta noche? El último versículo. El Señor dice: ven ahora y razonemos juntos. Si tus pecados son como la grana, yo tengo el poder de que queden blanco como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Mi hermano, mi hermana, así como anoche les sugerí, les invité que llegáramos a la casa y nos arrodilláramos y le dijéramos al Señor: descanso en ti porque tú eres poderoso. Hoy la sugerencia es que antes de dormirnos nos arrodillemos y le digamos al Señor: acepto tu perdón, necesito tu perdón y reclamo, Señor, tu perdón. Tú me vas a perdonar porque me amas. Tú me vas a perdonar porque por gracia soy salvo, y gracias porque no te acuerdas de mis pecados. Ese es el evangelio resumido en 30 minutos. Dios tiene el deseo de restaurar nuestras vidas, de darnos una nueva oportunidad. ¿Y qué bases tenemos? Su piedad, su misericordia, su amor incondicional. ¿Y David? Pues David es un hombre que cometió muchas equivocaciones como tú y como yo, pero cuando tuvo que arreglar cuentas con Dios, lo hizo. Y David se encuentra a través de los registros del Nuevo Testamento, y es un hombre, de acuerdo a la Biblia, que tuvo su corazón muy cerca al corazón de Dios. Esta historia pareciera triste. Un hombre que tenía un futuro brillante se deslizó y cayó, y allá en el fondo Dios lo encontró y Dios lo levantó. Es lo que quiere hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Para un gran pecado como el tuyo y el mío, hay un gran Dios. Para un gran pecado como el tuyo y el mío, es el amor de Dios que nos da hoy una oportunidad, y el Señor te dice a ti y a mí: vamos a razonar juntos. No importa el color de tus pecados, yo tengo la capacidad y el poder de limpiarte, de hacerte limpio nuevamente. Que el Señor bendiga su palabra. Que vayamos a nuestros hogares con esa certeza, con esa seguridad de que Dios tiene el poder de perdonarnos un pecadito o un pecadote o miles de pecados.
La Biblia dice, y con esto termino, hermanos, que más vale perro vivo que león muerto. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con el tema, pastor? Muy fácil. Que mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Y aquí estamos igual, todos, viviendo por lo menos hasta estas horas. Y es una buena oportunidad de hacer nuestras cuentas con el Señor. Él nos invita, acércate, vamos a hacer cuentas. Mira cómo vienes, sucio, negro, desfigurado. Ven, yo te limpio, te restauro y te transformo. Ese es el poder de Dios. En esta noche, amigos, hermanos, ¿cuántos quisiéramos pedirle que esta sea nuestra experiencia con el Señor? Señor, te necesito en mi vida, necesito que tú limpies mi vida para que pueda testificar de tu poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Y esta noche, al arrodillarnos, le podemos decir al Señor, que se cumpla, Señor, en mi vida la palabra que fue predicada en esta noche. Oremos juntos, por favor. Señor, queremos darte gracias porque la palabra, la Biblia, tiene ejemplos tan claros y tan directos de hombres y mujeres frágiles como nosotros que encontraron el camino del perdón y de la restauración. Gracias, Señor, porque tu amor por nosotros es incondicional. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que es gracias a tu gracia por medio de la fe que somos restaurados. Y gracias, Señor, porque tú no te acuerdas de nuestros pecados, los colocas en lo profundo de la mar. Tú me conoces a mí, Señor, y conoces a cada uno de los que estamos aquí. Queremos en esta noche aceptar la invitación que tú nos haces. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia, que tengas piedad, que nos laves, nos limpies, nos desinfectes, nos des el espíritu de restauración y que podamos vivir como hombres y mujeres perdonados por la sangre de Cristo Jesús, amarrados al pie de la cruz, tomados de la mano de Jesús para caminar una vida santa. Y Señor, si alguien vino con una carga de pecado muy grande, gracias porque tú eres mayor que cualquier pecado, Señor. Tu amor hacia nosotros es mayor que cualquier pecado. Y gracias te damos por tu palabra, que nos da la oportunidad de empezar hoy de nuevo y en cero. Solamente nos otorgas una página en blanco, o mejor dicho, una página en rojo, porque está cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Señor, llévanos con tu bendición a nuestros hogares, que podamos descansar confiados en tu poder y en tu perdón, y que podamos mañana levantarnos a trabajar, a hacer lo que tenemos que hacer y venir a escuchar tu palabra para glorificar tu nombre y salir fortalecidos para caminar mientras nos encontramos contigo, Señor. Danos tu bendición, danos tu gracia, y que la bendición que hemos venido a buscar siempre esté con Cristo Jesús. Favores que pedimos y agradecemos en su santo nombre. Amén. El tema de mañana se titula Así dice Dios, sí puedes cambiar. Algunos de ustedes están haciendo planes para ser bautizados el día sábado. Vamos a tener un bautismo, va a ser un sábado de fiesta. Tenemos la academia con cantos y la banda y bautismos. Así que si a lo mejor tú estás
ya decidido y no nos has dicho nada, aquí estamos los pastores, están los de obra misionera, habla con nosotros, nos gustaría también añadir tu nombre en la lista para el sábado. Hasta mañana, hermanos, que Dios nos acompañe, bendiciones, un fuerte abrazo y que Dios sea con cada uno de nosotros. Gracias.